Estamos con la serie Temas de Importancia para la Iglesia, y el tema que vamos a tratar hoy se titula, para los que escriben, es en interrogación igual: ¿contesta Dios todas las oraciones? Vamos a hablar de ese tema. Y vamos a leer Mateo 21, versículo 22. Cuando lo tengan, digan ya. Ok, voy a leer, dice así: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Estas son palabras de Jesús. Entonces la pregunta: ¿Dios contesta todas las oraciones? ¿Ustedes qué creen, que si Dios contesta todas las oraciones? Bueno, vamos a ver. Hay una confusión en la iglesia del siglo XXI. ¿Por qué? Porque está infiltrada por algunas enseñanzas que no tienen sustento bíblico, como ya hemos hablado de algunas, como el de decretar: yo decreto que esto suceda, decreto que esto se haga así, etcétera, etcétera. Otros hablan de desato bendición, otros dicen lo que dices recibes, etcétera. Pero estas doctrinas han producido en los hijos de Dios conductas y reacciones que Dios reprueba. Como por ejemplo orgullo. Cuando alguien se pone a discutir con Dios que por qué no le contesta la oración, que por qué se tarda, que te pongo 15 días para que tú me respondas la oración que yo te pedí, esa es una actitud altanera, es una actitud de desprecio hacia Dios, de irreverencia. ¿De cuándo acá sus criaturas tenemos el derecho de reclamarle a Dios: ¿por qué no responde a mi oración? Bueno, todo eso es producto de las enseñanzas que se han infiltrado a la iglesia. Por lo tanto, es pertinente escudriñar las Escrituras para estudiar al respecto y tener un equilibrio en cuanto a este tema que es muy importante, que es la oración. Una mala interpretación de algunos textos ha provocado precisamente esta confusión, y muchos cristianos se sienten confundidos porque algunas de sus oraciones no son contestadas. Les pregunto: ¿hay algunas oraciones que usted ha hecho que Dios no le ha contestado? Levante su mano, ¿sí o no? Sí, yo pienso que todos, ¿no? Entonces, esa es una prueba inequívoca de que Dios no contesta todas las oraciones, porque si no, nadie hubiera levantado la mano, porque todos tienen fe. Jesús dijo: todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces, si nosotros cumplimos ese requisito, pedir en oración creyendo, lo recibiréis. Y si no recibimos, la pregunta es: ¿por qué? Dentro del lenguaje, que en todos los idiomas que existen en el mundo, el lenguaje tiene maneras de expresar, o sea, formas de expresión. Hay expresiones que son consideradas como expresiones poéticas, que son expresiones del lenguaje que se le aplica, por ejemplo, un poema, ¿no? Que diga: no voy a abrir mi boca pronto porque las paredes oyen. Pues las paredes no oyen, ¿verdad? Eso se entiende. Pero esa expresión se llama prosopopeya dentro del estudio del lenguaje. También está lo que es la parábola. Esa es una expresión. Jesús habló por muchas parábolas. También está lo que se conoce como metonimia, y hay muchas expresiones del lenguaje. Ponga atención. Hay una de esas expresiones del lenguaje que se conoce como sinécdoque, así como lo escucha, sinécdoque. Si usted busca en el diccionario de la Real Academia Española, ahí está la definición de lo que es una sinécdoque. ¿Y qué es una sinécdoque? Es una expresión, ponga atención, que consiste en decir un todo, cuando se está hablando, un todo para hablar en lugar de una sola parte, o viceversa, hablar una parte para expresar el todo. Por ejemplo,
Si yo digo, el hombre es mortal, ¿cómo lo entiende usted? ¿El hombre, nada más uno? ¿No todos? Porque se dice el hombre es mortal en lugar de los hombres son mortales. Bueno, esa expresión habla de solo una parte para referirse al todo. El hombre es mortal, en lugar de decir los hombres son mortales. Ahora, ¿todos los hombres son mortales? Bueno, no, tú dijiste que no. ¿Qué pasó? ¿Te estás medio durmiendo o qué? Todos los hombres son mortales, ¿sí o no? Entonces, esa es precisamente una sinécdoque, que se menciona una pequeña parte para referirse al todo. Les voy a poner otro ejemplo. Dicen en el mundo, en muchos países, dicen que todos los que viven en Guadalajara le van a las Chivas. Ahora, yo les voy a pedir un favor. Levanten sus manos los que no le van a las Chivas del Guadalajara. Bueno, volteen todos para que vean. Casi medio auditorio no le van a las Chivas. Bueno, cuando la gente dice, es que en Guadalajara todo mundo le va a las Chivas, es una expresión del lenguaje para decir que Guadalajara tiene muchos seguidores, pero no todos le van a las Chivas. ¿Por qué toda esta introducción? Para que usted comprenda y entienda que la Biblia trae muchas expresiones de ese tipo. Y precisamente todo lo que pidierais en oración creyendo lo recibiréis. Ese todo es una sinécdoque. Ese todo no es todo. Le voy a poner unos ejemplos bíblicos. Vamos a Lucas capítulo 2 versículo 1. Lucas 2:1. Algunas así cuando dije lo de hace un momento me miraron así, ¿cómo? Todo no es todo, ¿no? Porque si todo lo que pides fuera todo, entonces ¿por qué no te ha respondido todo? Porque no todo responde Dios. Lucas 2:1, aquí está una sinécdoque bíblica. Dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado, o sea, los aztecas, los mayas, todo el mundo. Yo quisiera ver por dónde pasaron, ¿verdad? Acá en América, los que andaban empadronando a todo el mundo. ¿Se entiende? Es obvio que no todo el mundo, o sea, todos los habitantes del globo terráqueo debían ser empadronados, sino que se refiere única y exclusivamente a la región donde Augusto César tenía autoridad para gobernar. Entonces esa frase, que todo el mundo fuese empadronado, no significa todo el mundo. ¿Me están entendiendo? Ok, otro ejemplo. Mateo 21, versículo 21. Mateo 21, 21. Aquí, este pasaje es una lección de fe. Aquí lo que Jesús quiere resaltar es que tengamos fe en Él, creer en Él. Entonces aquí el contexto habla de que Jesús se acercó a una higuera y no encontró higos. Entonces maldijo la higuera. Y de ahí se toman algunos para decir, yo puedo maldecir. No. Lo que sucede es que Jesús les quería dar una enseñanza de fe a sus discípulos. Cuando ellos regresan, ven que la higuera está seca. Entonces en Mateo 21, 21 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, ellos se maravillan porque está seca la higuera, y Jesús les dice, de cierto les digo, que si tuvierais fe, fíjate, el Señor lo que pide a nosotros es fe. Dice, y no dudareis, tener fe y no dudar, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Pregunta,
¿Jesús está enseñando a mover montañas? No, porque pues ahí están. Nadie ha hecho un milagro semejante. A ver, muévanlo en el Cerro del 4. Porque aquí hay mucha gente que tiene fe. No, lo que está enseñando aquí Jesús es que si tu fe es tan sólida en Dios y es tan certera y no tienes duda, tu fe es muy sólida para pedir, creer y recibir. Entonces Jesús le dice, si no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, sería hecho. Ahora, algunos lo aplican de una manera errónea y dicen, bueno, el monte no, pues ¿para qué quiero mover un monte? Pero, por ejemplo, tengo la montaña de la deuda, dicen. Tengo una deuda enorme, le debo al banco 1,000,000 de pesos, entonces tengo fe y yo ordeno que la deuda desaparezca, dicen. ¿Han oído esas oraciones? Y ahí está la montaña de la deuda, según ellos. Entonces, por más fe que tengan, le siguen debiendo 1,000,000 de pesos al banco. Desgraciadamente mucha gente cae en ese engaño y están ahí cancelando la deuda. No, lo que tienes que hacer para cancelarla es pagar. No estar diciendo que la deuda se vaya, que la deuda se vaya. ¿Cómo se va a ir la deuda? Y los engañan porque la deuda no se va a ir, hermanos, aunque tengas toda la fe. Ahora, eventualmente si tú oras y dices, Señor, si tienes a bien darme la mano, si está en tu plan y en tu voluntad, Señor, te doy gracias. Si no, pues dame la fuerza para enfrentar. Y de pronto recibes una herencia de 2,000,000 de pesos. Bueno, pagas y todavía te sobra 1. Eso es milagroso, ¿sí o no? Pero bueno, versículo 22 dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Bueno, ese todo, hermanos, es una sinécdoque. ¿Por qué? ¿Por qué es una sinécdoque? Porque en 1 de Juan 5:14, busca en 1 de Juan 5:14, la misma Biblia nos explica todo. Entonces la respuesta a si Dios contesta todas las oraciones es no. Dios no responde a todas las oraciones y lo vamos a ver en la Biblia. Y se van a sorprender, 1 de Juan 5:14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, quiero mencionar algo. Juan, que era uno de los íntimos de Jesús, era quien se recostaba en el pecho de Jesús, fue el que escribió esto. Y él había entendido perfectamente, él oyó a Jesús enseñar que todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Pero Juan sabía que ese todo estaba limitado a la voluntad de Dios. Por eso Juan escribe, inspirado por el Espíritu Santo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, ese todo lo que pidiereis está limitado a si lo que yo estoy orando está en la voluntad de Dios. Hay un hombre que anda enseñando por ahí que dice que Dios le dio una revelación de fe. Él dice así, yo soy un hombre de fe. Y en su congregación él predicó esto, yo lo he mencionado en otras ocasiones. Él dijo, hermanos, Dios me dio una revelación tremenda. La Biblia dice que al que cree, todo le es posible. ¿Así dice la Biblia, sí o no? Dice, entonces, yo le dije al Señor, entonces tú estás diciendo aquí, Señor, que cualquier cosa que yo te pida creyendo, lo recibiré. Y dice él que le contestó el Señor, absolutamente todo. Entonces, hermanos, como Dios me dijo que absolutamente todo,
como soy un hombre de fe, hoy va a ser una reunión de poder, dice. ¿Cuántos de ustedes, les dice a su gente, y el que me contó esto estaba allí, cuántos de ustedes tienen un familiar o algunos familiares que hayan muerto sin Cristo y se hayan ido al infierno? Pues levantaron la mano, una buena cantidad. Y les preguntó, por ejemplo, ¿quién de tu familia murió? Dice, mi papá murió sin Cristo, era alcohólico. Y así dijeron que mi hijo, etcétera, etcétera. Bueno, la Biblia dice que al que cree todo le es posible. Yo soy un hombre de fe y oraré para que en el nombre de Jesús, por nuestra oración, ellos salgan del infierno. ¿Qué tal? Esa es una herejía, esa es una aberración. ¿Por qué? Porque contradice las Escrituras, que dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Y cuando Jesús contó la historia de Lázaro y el rico, dijo, no pueden salir ni entrar a sus anchas, no pueden. Entonces la pregunta es, ¿todo significa todo? La respuesta es obvia, no. Entonces, ¿a qué se refiere todo? A una parte de lo que nosotros pedimos, y esa es una sinécdoque. ¿Están entendiendo, verdad? Santiago dijo así, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año. Fíjate cómo está hablando, el lenguaje de fe, ¿entienden? Pero el lenguaje de fe torcido. O sea, que lo que yo digo, eso se hace. Pero aquí Santiago los está reprendiendo, dice, vamos ahora, como diciendo, no hagan esas cosas. Vamos los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. Y traficaremos, negociaremos y ganaremos mucho dinero, dice una traducción. Y luego Santiago dice, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Cuántos saben qué va a suceder en 10 minutos? En una hora. ¿Alguien sabe lo que va a suceder hoy en la tarde? No, hermanos. Y Santiago dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual, ustedes deberían decir, si el Señor quiere, iremos y negociaremos y ganaremos. Eso ya lo expliqué hace 15 días, ¿se acuerdan? Bueno, entonces aquí el punto es este. ¿Contesta Dios todas las oraciones? No. Entonces estamos viendo que aquí el lenguaje que utilizan algunos desde los tiempos de Santiago ya era reprendido. ¿Por qué? Porque es una actitud soberbia, es una actitud arrogante, es una actitud autosuficiente. Yo voy a ir un año y voy a hacer esto y lo otro en el nombre de Jesús, y así lo declaro y lo decreto y lo establezco. Uy, pues entonces, ¿para qué quieres a Dios? Si todo lo que tú dices se cumple y se hace, ¿todo? Miren, en la mañana estaba una señora aquí que venía de allá, del Distrito Federal, y me decía, ay pastor, dice, yo estoy en una congregación donde tengo 5 años ahí, dice, y durante 5 años he oído decretos y más decretos y confesiones y decretos y todo sigue igual, dice. Le digo, pues es que eso no es bíblico. Dice, no, dice, yo ya entendí. Dios en ocasiones no contesta algunas oraciones por diferentes razones, hermanos. Por lo menos hay 3. Porque Dios tiene propósitos más elevados que los nuestros. Porque Dios tiene mejores planes que los nuestros. Y porque Dios tiene mejores perspectivas que las de nosotros mismos. Por ejemplo, cuando Dios disciplina a alguno de sus hijos, es con el propósito de formarlo y de disciplinarlo. Porque ¿qué padre es aquel al que su hijo no disciplina? Y porque quiere formar carácter en nosotros. ¿Se acuerdan de Israel cuando salen de Egipto y van atravesando el desierto y ellos tienen sed y van con Moisés y le dicen, tenemos sed? Entonces Moisés va con Dios y le dice, Señor, el pueblo tiene sed.
Dice, mira, háblale a la roca. Pablo dice en 1 Corintios que la roca que lo seguía era ¿quién? Cristo. Entonces dice, háblale a la roca. Y le habló y salió agua. Y todos bebieron. Ese fue un milagro extraordinario. Después dijeron, queremos pan. Y Dios hizo caer maná del cielo y comieron pan. Ese es un milagro extraordinario, ¿sí o no? Y los israelitas siguieron avanzando. Ellos ya habían comprobado que Dios contestó esa oración. Pero de pronto tuvieron una actitud muy negativa y volvieron a pedir agua, pero ya en una manera altanera. Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué Jehová hizo que saliéramos de Egipto para venir a caer muertos en este desierto? No hay agua, no hay nada. Entonces estaban agresivos contra Moisés. Entonces Moisés va con Dios. Y miren lo que sucede en Números 20. Busque Números 20. Moisés va con Dios. Vamos a leer a partir del versículo 11. Y Moisés le dice a Dios, Señor, el pueblo está muy agresivo. En otras palabras, ¿verdad? El pueblo está rebelde. Entonces Dios le dice a Moisés que le hable a la roca. Y vean lo que hizo Moisés. Números 20:11. ¿Ya lo tiene? Que tenían sed, necesitaban beber agua. Pero miren lo que hizo Moisés. Moisés estaba enojado, y dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias, y todos saciaron su sed. Fíjate, versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Qué está diciendo Dios a Moisés? No vas a entrar a la tierra. ¿Pero por qué? Porque me desobedeciste, Moisés. Porque él golpeó la roca 2 veces. La roca es Cristo. ¿Cuántas veces murió Cristo? Una sola vez. Él debía por lo menos de haberla golpeado una sola vez, pero la golpeó 2 veces, lo cual significa que Moisés hizo algo que ofendió a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo nada más murió una sola vez. Cristo ya no puede ser sacrificado 2 veces. Eso es agredir, hacer una agresión directa a lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y Moisés tenía una revelación que esa roca era Cristo, pero por su enojo él reaccionó mal. Por eso tenemos que dominar nuestro carácter, hermanos, porque nos podemos meter en una situación. Entonces Dios le dijo a Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida. Y veamos en Deuteronomio, en el siguiente libro, en el capítulo 3, versículo 26. Bueno, allí resumido un poco, Moisés va con Dios y le dice, pero Señor, yo quiero entrar a la tierra. Y comienza a orar a Dios que quiere entrar a la tierra. Y dice Deuteronomio 3:26, pero Jehová se había enojado contra mí. Ahora Moisés está contando esa historia. Jehová se enojó contra mí a causa de vosotros, les dice a los israelitas, por lo cual no me escuchó. ¿No me escuchó qué? Su oración. No me escuchó la oración que yo le dije, Señor, déjame entrar. Yo quiero entrar, yo quiero ver esa tierra, Señor. Por lo cual Jehová no me escuchó y me dijo, Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Y Dios le dijo a Moisés, sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte, al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Pregunta, ¿Dios le contestó la oración a Moisés? Díganlo, no se queden callados, les estoy preguntando. ¿Dios contestó la oración de Moisés? No. ¿Por qué? Porque necesitaba ser disciplinado. Si Dios hubiera permitido semejante agresión
a la figura de Cristo, hubiera sido transgredida su palabra, y Dios es un Dios justo y no va a permitir nada de eso, ¿me entiende? Entonces, él transgredió, desobedeció a Dios, después oró y Dios dijo: no, ya lo decidí, tú no entras a la tierra. Y Moisés no entró a la tierra prometida. No le contestó la oración. Algunos dirán: bueno, pues qué drástico. No, pues yo no preguntaría ni diría nada. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, ¿no? Porque Dios es el que sabe todas las cosas, yo no. Desde mi punto de vista humano, yo pudiera decir: ay, Señor, pero qué drástico fue eso. Pero no lo diré, ni siquiera lo pensaré. ¿Por qué? Porque Dios es el Señor, Él es el soberano, Él es el que gobierna, y nadie puede ni debe discutir sus designios y sus decretos. Entonces, Dios no contesta todas las oraciones por eso, porque nos disciplina. Y cuando estamos en disciplina, a veces oramos y Dios no contesta. ¿Ah? Tampoco Dios contesta las oraciones, algunas oraciones, porque Él sabe que detrás de esa oración en nuestro corazón puede haber codicia, puede haber ambición, y Dios no contesta eso. Vamos a un ejemplo en la Biblia. Vamos a Marcos 10:35. Marcos 10:35. Aquí es un episodio muy interesante. Los discípulos están allí caminando con Jesús, y dos de ellos, Jacobo y Juan, se acercan a Jesús. Y mire, ellos, Jacobo y Juan y todos los discípulos, escuchen esto, habían escuchado que Jesús había dicho: y todo lo que pidiereis orando, creyendo, lo recibiréis. Ellos habían escuchado: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces Jacobo y Juan, no dice así, no dice la Biblia, pero uno puede intuir el asunto, ¿no? Eran hermanos. Oye, Juan, ¿tú oíste que Jesús dijo que todo lo que le pidamos nos lo da? Exactamente, Jacobo, eso fue lo que yo escuché. Pues ¿qué te parece si nos adelantamos a todos los demás y le hacemos una petición al Señor? No puede decirnos que no, porque Él dijo que todo. Entonces veamos la historia. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Aquí se oye bien piadoso, ¿verdad? Querríamos que nos hicieras lo que te pidiéramos. Versículo 36. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? ¿A cuánto les gustaría que Jesús les respondiera eso? ¿Qué queréis que os haga? Ay, pues todos, ¿no? Versículo 37. Ellos le dijeron: concédenos, ahora, imagínense su actitud, ¿no? Así como muy humildita, ¿verdad? Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y dentro de sí ellos diciendo: no, Jesús no nos va a decir que no. No, imposible, porque Él no puede mentir. Él no se puede contradecir. Yo lo escuché que dijo que todo lo que pida, creyendo lo recibiré. Y yo creo que Él me puede sentar a su derecha y mi hermano a la izquierda. Y miren la respuesta de Jesús. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. Les pregunto a los de acá, que son los que más se duermen. Les pregunto a los de acá: ¿saben, cuando oran, saben lo que están pidiendo? O sea, ¿saben si está en la voluntad de Dios o nomás piden? O lo que es peor, no piden, decretan. O lo que es peor, exigen a Dios. Tengan mucho cuidado. Con eso ya no se van a dormir. Ustedes de acá, cuando piden, y también ustedes, y los de atrás, que son los que ya no alcanzo a ver. No, si ya me dijeron: no, pastora, voy a ver acá atrás, hasta roncan, dice. A ver, háganle así, todos los de atrás. Los que no levantaron la mano están dormidos. Cuando tú oras, ¿sabes lo que pides?
Porque estos tenían fe. Estos creían, no dudaban que Dios les podía conceder esa petición. Una vez, esto sucedió aquí, una joven me dijo: pastor, ayúdeme a orar por un hombre que es el que Dios me dijo que va a ser para mí, el hombre para mi vida. Yo le dije: bueno, sí, ya estás en edad, sí, claro, te ayudo, ¿puedo saber quién es? Y me dice: sí, ¿cómo no? Y cuando me dice el nombre, yo casi me desmayo. Le dije: ¿qué estás diciendo? El hombre que según ella Dios le dijo que iba a ser su esposo es casado. Y yo le dije: pero ¿cómo tú estás pidiendo eso? Es que a mí Dios me habló y me dijo: este es el hombre que tengo para ti, y yo tengo fe, dijo. Pregunta: ¿todo lo que pidiereis significa todo? ¿Se están dando cuenta que no? ¿Por qué? Porque es obvio que Dios no fue el que le habló. Porque Dios no puede ir en contra de su palabra. Entonces, no torzamos el sentido de las escrituras, porque nos metemos en problemas. Entonces yo le dije: quítate eso de tu cabecita, le dije, porque eso no está bien delante de Dios. Y me dijo: no, es que yo tengo fe, algo debe pasar, no sé, que se muera la esposa, qué sé yo tengo fe. Y le dije: mira, ya cállate. Bueno, déjenme decirles una cosa. Ella siguió insistiendo y empezó a asediar a este hermano. La tuve que despedir de la congregación. Pero fíjense hasta dónde se puede llegar, creyendo que porque Jesús dijo que todo lo que pidas, creyendo lo recibirás. No todo, mis queridos hermanos. Ese todo está limitado a su voluntad. Tengo el leve presentimiento que están entendiendo, porque se les ve en el rostro. Seguimos en Marcos 10:38. Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. No, hombre, como en una autosuficiencia. Podemos, claro. En tu nombre, tú dijiste que en tu nombre le diremos a esta montaña: quítate y échate. ¿Cómo no vamos a poder? Somos hombres de fe. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y se refiere al sufrimiento, porque ellos fueron mártires. Bueno, Juan no fue mártir. Total, seguimos leyendo. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarlos a ustedes a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Estos se sentían más que Abraham, más que Moisés, más que aquellos grandes hombres, porque tenían fe. Ahora, ¿Dios se contradice en la Biblia? No se contradice. Para poder entender la Biblia, tenemos que leerla en todo su contexto general que dice al respecto. Porque si sacamos del contexto ese solo versículo de que todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis, asumimos que es cualquier cosa, y no es cualquier cosa. Otro ejemplo. Vamos a Santiago 4:2. Santiago 4:2. Aquí sigue Santiago pues reprendiendo a los cristianos de ese tiempo, y miren lo que les dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís, ¿cómo? Mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. ¿Qué tal? Ahí está Santiago diciendo: no reciben porque no piden, y cuando piden, piden mal, y no les dan un hueso. Eso no como...
como los maderos de San Juan. No, es que la Biblia, hermanos, la Biblia es clarísima. Miren, al final de la reunión, bueno, yo entré allá a mi oficina y se acercó un joven, me estaba diciendo Chuy García, se acercó un joven diciendo, no, lo que dijo el pastor son puras mentiras, uno decreta y uno dice y eso se hace. Entonces Chuy le dijo, oye, ¿escuchaste toda la predicación? Dice, no, hace 10 minutos llegué. Es típico eso, es típico eso. O sea, él no escuchó toda la enseñanza, él nada más escuchó cuando yo dije, entonces, finalmente, ¿Dios contesta las oraciones, sí o no? Y todos dijeron, no. Y él se asustó y dijo, sí, todas. Porque él dijo, el que creyó, y justamente lo que yo argumenté, no lo escuchó. Qué triste, ¿no? Porque se fue pensando que Dios contesta todas las oraciones. Entonces Chuy le dice, entonces a ti te contesta Dios todas las oraciones. Sí, dice, porque él dijo que no pidiéramos para nosotros dinero ni esas cosas, dice. Entonces Chuy le dice, ¿y tú tienes dinero? Y dice, bueno, si tengo fe y pido, Dios me lo da. No, ¿tienes ahorita? Sí. Entonces le dice, ¿en qué te viniste? Pues en camión. No, deberías de haberte venido en auto. No, bueno, es que, bueno, ¿tienes todo lo que has pedido y decretado, Dios te lo ha dado? Sí. Entonces, ¿tienes dinero? Sí. Entonces, ¿por qué te viniste a pie? ¿Dónde vives? Dice, ahí en Las Pintitas. Las Pintitas es un barrio humilde. Dice, no, a ver, espérame. Según tú dices que todo lo que tú crees, Dios te lo da, entonces tú deberías de vivir en Puerta de Hierro. ¿Qué es eso? Dice. Pensó que vivir encerrado en una puerta de hierro. Hermanos, la ignorancia de la palabra de Dios nos mete en problemas. ¿Están entendiendo? Entonces es obvio que Dios no contesta todas las oraciones. Un caso muy mencionado es el de 2 de Corintios 12:7. Búsquelo allí, abra su Biblia. Aquí esta es otra muestra del por qué Dios no contesta todas las oraciones. Y la respuesta aquí es porque Él está formando nuestro carácter. Y cuando Él forma nuestro carácter, está formando a Cristo en nosotros. Pero el proceso en ocasiones es doloroso. ¿Sabe usted que la palabra carácter viene del griego charácter? Y charácter, esa palabra viene de una maquinita que usaban en los tiempos bíblicos, que era una máquina donde fundían el metal, donde ponían el metal fundido, lo dejaban medio secar, y era como una plancha que tenía la figura de lo que querían ellos, en este caso del César, que querían que se quedara impresa en la moneda, así como las monedas que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, la maquinita esa se llamaba charácter. Y cuando ya estaba a punto de hacerse sólido el metal, ellos presionaban fuerte sobre el metal y quedaba grabada la figura del César. Bueno, de ahí se derivó después el carácter, que son los rasgos distintivos, ¿sí?, de una persona. Entonces, Cristo tiene un carácter, que son sus rasgos distintivos. Y para Dios formar carácter en nosotros y dejar impresa su imagen en nosotros, el carácter, sus rasgos, Él tiene que presionar. No sé si me estoy explicando. Y ese proceso es doloroso. Veamos a Pablo. 2 de Corintios 12:7. Dice así: y para que la grandeza de las revelaciones que él había tenido, de que se fue al tercer cielo y muchas otras cosas más, para que la grandeza de todas las revelaciones que yo he recibido no me enalteciesen desmedidamente, que el orgullo no se me fuera hasta lo más arriba. Pablo entiende que él tenía ese problema,
que tenía tendencia a su carácter a enorgullecerse, a envanecerse. Y Pablo entendió que lo que él estaba pasando en este pasaje era parte del plan de Dios para formar el carácter de Cristo y desarraigar y quitar todo aquello que ofende a Dios de nuestro carácter. Eso se llama formación de Cristo en nosotros. Entonces Pablo dice: y para que esta grandeza de revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. O sea, él cayó enfermo, para que no me enaltezca sobremanera. Noten el versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces oró. Pregunta: ¿Pablo tenía fe? ¿Pablo era un hombre de fe? ¿Pablo andaba en pecado? No. ¿Qué pasó allí? 3 veces oró, 3 veces rogó. Y déjenme decirles una cosa: muchas oraciones que Pablo hizo, Dios se las contestó. La pregunta es: ¿por qué esta no se la contestó? Si Pablo era un hombre de fe, si Pablo sabía que Jesús había dicho que todo lo que pidierais orando, creyendo, lo recibiréis, y él tenía fe para ser sanado, pero también sabía que él tenía una tendencia en su carácter a enorgullecerse, por lo cual dice aquí: 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, confórmate con que mi gracia te sostenga en medio de tu dolor. Pablo, confórmate con que mi gracia sea suficiente para ti en ese momento de aflicción. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Blasfemó a Dios? No. ¿Se peleó con Dios? No. ¿Reclamó a Dios? No. ¿Regañó a Dios? No. ¿Le puso condiciones? Te doy 15 días para que me respondas. No. Le dijo, como algunos cristianos luego hacen, así como Gedeón, mándame una señal, y él puso una piel allí, un vellón, y pues si es tu voluntad que esté mojado, y luego que no esté mojado, y así, te doy, Señor, que me 15 días, o dame una señal. La señal es que, quién sabe cuánto dicen los cristianos. Concluimos este punto con Pablo. Pablo no hizo absolutamente nada de lo que hacen los cristianos el día de hoy. Porque él dijo: porque mi poder, le dice el Señor, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dijo Pablo, de buena gana, con actitud correcta delante de Dios, aceptando su voluntad, acepto el trato que Dios está haciendo conmigo. Soy un hombre con tendencia al orgullo y Dios me está humillando, y si esa es la manera en que Dios quiere hacer para humillarme, yo de buena gana acepto su voluntad. ¿Qué tal? Yo de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué entendió Pablo? A no confiar más en él y a confiar en el poder de Dios. Por eso cuando estaba en esa debilidad, dijo: no, todos mis recursos se acabaron. Pero ¿qué tal si yo confío en los recursos de Él? Por eso cuando soy débil en sí mismo, entonces soy fuerte. Cuando no confío en mis propia sabiduría y entendimiento, entonces soy fuerte, dice. Pero el aguijón, hermanos, ahí se le quedó. ¿Cuánto tiempo? La Biblia no dice, pero Dios trató con él. Pregunta: ¿Dios contestó la oración de Pablo? Díganlo. Pero vean este pasaje. Este pasaje ya es contundente. Vayan buscando Lucas 22. Lucas capítulo 22. Si después de este pasaje ya algunos todavía insisten, no, es que lo que yo digo, pues sigue diciendo, pues. Ya de plano, ya que hace uno, ¿no?
No, no, bueno, sí dice la Biblia, pero yo tengo fe. Tenga toda la fe del mundo. De tal manera que traslade los montes. ¿Sí? Y si no tiene amor, fíjese bien, ¿a quién? A Dios. Por sobre todas las cosas. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Pero ese todo está limitado ¿a qué? Así es su voluntad. Vean este pasaje. ¿Sabía usted que Cristo oró también en esta ocasión y el Padre no le contestó? ¿Qué? ¿Qué no se supone que el Hijo de Dios, fíjese, el Hijo de Dios, todas las oraciones debían ser contestadas por el Padre? Pues se entiende que sí, pero vamos a analizar el pasaje. Vamos a ver el pasaje. Está realmente... Yo quisiera que todos los que creen eso de que todas las oraciones son, Dios las responde, que me explicaran este pasaje. Pero vamos a leerlo. Lucas 22, versículo 39. Dice así: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, orad. ¿Qué es orar? Hablar con Dios, es rogarle, es pedirle que no entréis en tentación. Hay muchas diversas tentaciones, pero la oración, entre otras cosas, tiene el propósito de que cuando oramos y hablamos con Dios, Él nos revela su voluntad, ¿me entienden? Y Él nos revela los potenciales peligros que se van presentando. Y Él nos revela y nos muestra el camino que debemos andar. Por eso los cristianos necesitamos orar. Y cuando oramos también le pedimos al Señor cosas que necesitamos, ¿cierto? Por eso Jesús les dijo: orad, o sea, no se queden sin orar, pues si no es más fácil que caigan en la tentación. Si orando. Bueno, seguimos leyendo. Versículo 41. Y Él se apartó de sus discípulos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, habló con el Padre. Pongan mucha atención, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. La palabra copa en la Biblia siempre tiene implicación de sufrimiento. Por ejemplo, las 7 copas de la ira de Dios de Apocalipsis, todas provocarán sufrimiento a los que rechazan a Dios. Los judíos celebraban simbólicamente con copas. Había varias copas que ellos hacían en sus ceremonias, y la copa siempre se refiere a sufrimiento. Cuando Jesús estaba en la última cena, tomó pan, lo partió y dijo: este es mi cuerpo. Tomó la copa también y dijo: esta es la sangre del nuevo pacto. Significa mi sangre va a ser derramada. Entonces esa copa estaba simbolizando el sacrificio de Cristo, la sangre derramada de Cristo. Por eso dijo, fíjense su oración, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero luego dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, hay que tomar en cuenta esto. Cristo era 100% Dios, ¿de acuerdo? No hay duda para nosotros. Pero también no hay duda para nosotros que Cristo era...
100% humano. Él se encarnó, Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo eterno, creador de todo, por medio del cual fue hecho todo, se encarnó, tomó un cuerpo humano. Ese cuerpo humano estaba sujeto a las mismas necesidades que tú y yo tenemos. Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo sed, Jesús se cansaba, por eso se dormía. Jesús tenía las mismas situaciones que nosotros tenemos. La Biblia dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, Jesús estaba sufriendo no en su divinidad, porque Él es Dios, ¿entienden? Pero en su cuerpo humano, Él sabía lo que iba a venir dentro de unas cuantas horas adelante. Porque ese episodio sucede la noche en que lo prendieron. Entonces Él, el Cristo humano, para enfrentarse a Él está consciente que al enfrentarse de ese sufrimiento tan aterrador, Él de pronto, humanamente, por eso nos entiende a nosotros cuando sufrimos. Miren lo que dice, si quieres, Padre, pasa de mí esta copa, este sacrificio. Ahora, escuchen bien. Si Dios fuera sentimentaloide como nosotros los seres humanos, ¿qué hubiera hecho el Padre? Hubiera dicho, ¿sabes qué, mi hijo? Tienes razón, no tienes por qué sufrir por ese montón de rebeldes de allí que viven en Guadalajara. Que se vayan al infierno con todo y sus chivas. Digo, sus chivas, sus cosas, pues. Ay, ustedes luego piensan mal. Hermanos, por favor, piensen positivo, ¿no? Piensen positivo. Bueno, al buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Esa es una expresión también del lenguaje que les llegó, ¿verdad? Que sí les llegó. Entonces imagínate que el Padre se hubiera movido en sentimientos como nosotros. Ahí está el Hijo, que le tiró un globo con agua al maestro y te mandaron llamar y tú bien impactado, no, mi hijo no es capaz. No, tu hijo no es capaz de eso y más. Entonces dice, bueno, está expulsado 15 días su hijo y no se para aquí su hijo. Si vuelve a hacer otra, es expulsado de la escuela. Y tú te vas creyendo porque tú amas a tu hijo y tú crees que tu hijo es incapaz. Entonces tú, en lugar de llamarle la atención, en lugar de disciplinarlo como se debe de hacer, de llamarle la atención y de restringirle los domingos, y durante 15 días que no vas a ir a la escuela, vas a estar estudiando y vas a hacer 100 planas de la tabla del 5. No, tú dices, ay, mi hijo, no se preocupe, véngase, mi hijo, no pasa nada, usted, es que la maestra sí, mi hijo, no se deje. Bueno, así somos nosotros de torpes y de sentimentaloides. Imagínese que el Padre hubiera actuado de esa manera. Padre, está hablando Jesús, si quieres, no habrá otra forma de expiar los pecados de ellos. Si tú quieres que no sufra yo esto. ¿Se han puesto a pensar qué sería de nosotros si el Padre le hubiera contestado esa oración a su Hijo? ¿Cuántos le dan gracias a Dios, al Padre, que no le contestó esa oración a su Hijo? Yo me puse a meditar en eso y hasta me quedé así y dije, no, es que no, es inconcebible, hubiera sido inconcebible, no había otra manera por medio de la cual nosotros fuéramos perdonados nuestros pecados cientos, miles de años atrás, con sacrificios de animales, con tipos, con sombras, con símbolos de lo que había de venir Cristo, para a la hora de la hora decir el Padre a su Hijo, ¿sabes qué? Vente para acá y déjalos que se hagan un lío ellos. Escúchame, y que me escuchen todos los decretadores soberbios. Si a su Hijo no le contestó, ¿tú crees que a ti te va a contestar todo?
Ahora, ¿por qué no le contestó? Porque no estaba en su voluntad. Su voluntad era que su hijo subiera a la cruz. ¿Sí o no? Esa era la voluntad de Dios. Y después Jesús rectifica y dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A mí se me fundieron los fusibles ayer que estaba leyendo estas escrituras. Miren en el versículo 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Wow. Pero miren el 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, porque ya había aceptado la voluntad de Dios, ya había aceptado la voluntad de su Padre. Él humanamente dijo: si es posible otra manera, Padre, pero si no, ayúdame, fortaléceme. Y le envía un ángel y lo fortalece. Y él siguió orando más intensamente. Dice que de tal manera que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Saben que la ciencia ha demostrado ya que es posible que un ser humano en una situación de mucha presión, es tan fuerte la presión, es un fenómeno que se da en los humanos, ya está confirmado por la ciencia, que es posible que sudemos y por la piel brotes gotas de sangre? Ya está comprobado eso. Yo debí corregir en mi enseñanza esto, porque esto no tiene mucho que se descubrió, y toda la información que yo tenía al respecto era como un símil, como algo que hablaba de lo intenso del sufrimiento de Jesús. Sí, pero es posible que en medio de esa agonía, es posible que él se haya manifestado esa reacción física, que su sudor era gotas de sangre, de lo intenso del sufrimiento. ¿Por qué? Porque sabía. Imagínate que Dios cargó en él todos los pecados de todos nosotros. Imagínate. Por eso en aquella cruz el Padre volteó su rostro, y por eso el Hijo dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento todos nuestros pecados fueron llevados en él. Y Dios el Padre no puede tener comunión donde hay pecado. Por eso tuvo que morir Cristo. Y al resucitar con un cuerpo glorificado, entonces ya venció a la muerte y terminó con la esclavitud del pecado. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Pero aquí el punto, hermanos, es que Dios no le contestó a su Hijo. Esto es impresionante. Ahora, nosotros en nuestras oraciones debemos de pedir con fe, porque así dijo Jesús: pidan con fe. Santiago dice: no dudando, creyendo recibiréis. Pero acuérdense que eso que pedimos tiene que estar en su voluntad. Un amigo mío, pues en medio de su dolor, pues cometió algo que afectó a mucha gente. Pues resulta que su padre, el papá de este amigo, se enfermó de cáncer, un hombre ya grande. Entonces él, se murió su padre de cáncer. Entonces en una predicación, casi al mes de que su padre había muerto, él dijo: hermanos, antes de empezar la predicación yo quiero decirles algo, porque no quiero que vayan a pasar lo mismo que yo pasé. Ustedes saben que mi padre murió. Dice: pero ¿saben por qué murió? Porque yo cometí un grave error.
porque yo oré de esta manera y dije, Señor, si es tu voluntad, sánalo. Si está en tu perfecta voluntad que mi padre sea sanado y levantado, levántalo. Y si no, Señor, pues llévatelo, es tuyo. Dice, y murió mi padre, pero después, dice, el Señor me reveló, regañándome, llamando la atención, y me dijo, eres un hombre falto de fe, porque tú debiste de haber reprendido a la muerte, tú debiste de haber dicho con toda la fe y haber establecido, y no hubieses permitido. Si tú hubieras ordenado que la muerte se fuera, tú no hubieras permitido que Satanás se llevara a tu padre. Qué aberración, dijo nuestro amigo. ¿Saben cuál fue la reacción de la gente? Se llevaron ese mensaje terrorífico. ¿Quién es el dueño de todo, hermanos? ¿Quién da la vida y la quita? Dios. Satanás no tiene ese poder, hermanos. Lo que pasa que en medio de su dolor, de ver que su padre se le había muerto, era un hombre de más de 80 años, por el amor de Dios. Ven cómo hay oraciones que son egoístas. Ahora, él dice que oró si es tu voluntad, y él dijo en esa predicación, no ores si es tu voluntad, porque es su voluntad sanarlo. Entonces nadie se va a morir. Entonces tu abuelita ya tendría ahorita 975 años. Hermanos, por el amor de Dios. Yo les he contado que cuando mi padre estaba en agonía, yo se los he contado varias veces, yo me dispuse, me acerqué a su cama y empecé a orar, le puse las manos y dije, Señor, yo sé que tú eres poderoso. Yo he orado por mucha gente y Dios la ha sanado, hasta por teléfono he orado y se sana a la gente, porque Dios así lo tiene a bien. Pero otros no se sanan, pero yo tengo fe. Entonces yo me acerqué y le dije, Señor, yo sé que tú lo puedes sanar, yo sé que tú eres poderoso, yo tengo fe. Pero Señor, y yo iba a seguir, y Dios me habló claramente y me dijo, no ores, ya es el tiempo para tu papá. Es su tiempo para él. Habla con tu madre, prepárala, porque ya me lo voy a llevar. Hablé con mi madre, entré con mi padre en 1 hora y media, y ahí lo vimos morir a mi papá. Pregunta, ¿qué? ¿Se lo llevó el diablo? Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Yo acepté la voluntad de Dios, porque a fin de cuentas algún día se tiene que morir mi padre, ¿sí o no? Entonces cuando un cristiano se muere, ¿es porque el diablo se lo llevó? ¿O porque te faltó fe? ¿O por qué? Hermanos, por el amor de Dios, Dios nos ha dado hasta sentido común, pero para que lo usemos. Y algunos lo tienen bien oxidado, y algunos otros ya está tan corroído que ya se está hasta desapareciendo. Y no solo el sentido común nos dejó el Señor, nos dejó la palabra de Dios. Pregunta, ¿contesta Dios todas las oraciones? No. ¿Cuáles contesta? Las que están en su voluntad. Hay muchas oraciones que Dios ha contestado. En la Biblia hay muchas oraciones. Ana, por ejemplo, era estéril y le pidió a Dios y Dios hizo el milagro. Aquí hay mujeres que no podían tener hijos y oramos y Dios les dio a bien. Alguna ya tiene 2 y creo que ya va por el 3. Entonces a lo que voy es esto. Porque alguien puede decir, entonces no oro. Yo no estoy diciendo eso. Entonces ¿para qué orar? No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que Jesús dijo todo lo que pidiereis, pero ese todo no es todo. Y que lo que Él te pide, lo que tú pides, tienes que sujetarlo a su voluntad y estar conforme con su voluntad. Ahora, aquí hay otro aspecto. A veces oramos y la oración está en la voluntad de Dios, pero tarda en venir. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo y vas a tener descendencia. Y pasó 1 año y nada, 2 nada, 10 nada, 11 y medio se desesperó. Y fue cuando Sara le dijo, ahí está mi sierva. Y tuvo un hijo fuera del matrimonio, ¿se acuerdan? Y pasaron 15 años y no llegaba. Pero él entendió su error finalmente. Y dice en Gálatas y en Romanos que Abraham se fortalecía en fe dando gloria a Dios, en tanto que recibía a su hijo. Pasaron 25 años y Dios cumplió su promesa.
a veces tarda, hermanos. Y aquí es donde se aplica la parábola de la viuda, que fue ante un juez y que le insistía. Es una parábola que Jesús enseñó, y le decía: hazme justicia a mi adversario, hazme justicia. Y dice que el juez dijo: ay, ya, me molestó, ya, con tal de que ya no me moleste, le voy a hacer justicia a esta mujer. Y Jesús dice: así también vuestro Padre hará con los que le pidan. Porque ¿qué padre es aquel que si su hijo le dice: dame un pan, y le da una serpiente? Ninguno. ¿Cuánto más los que le pidan el Espíritu Santo al Padre, les dará una serpiente? No, pero fíjate lo que está diciendo. Fíjate lo que está diciendo que le pidan: el Espíritu Santo. El problema es que lo que pedimos, el día de hoy se le ha enseñado a los cristianos a pedir un montón de cosas que no tienen que ver casi nada o nada con las cosas espirituales, y pedimos para nuestros deleites, y pedimos con la codicia por detrás. No en balde un hombre del siglo XIX dijo: yo presiento, dijo así, yo intuyo que muchos cristianos le piden a Dios el don de milagros para sentirse poderosos, para que la gente les dé sus reconocimientos, y para que, no en balde, o sea, este hombre intuyó. Él cuestionó a su generación y dijo: ¿por qué no piden otros dones? ¿Por qué tiene que ser el de milagros? ¿No habrá una codicia detrás de esa oración con un anhelo de ser visto? Bueno, Dios sabe la intención que hay en el corazón, y precisamente este es el último punto. Cuidado, hermanos, cuando pedimos en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si insistimos en ese dame esto, dame el otro, y Dios calla, y tú sabes que detrás de eso hay algo escondido y que no es muy correcto. Si tú insistes con mala actitud y dámelo, te doy 15 días, otros todavía, y te cuento hasta 3, y ahora. Y que esto y lo otro. Tengan mucho cuidado, hermanos. Vean rápidamente Salmo 78, versículo 7. Aquí el punto es este. Mientras abren su Biblia en Salmo 78. Dios en ocasiones, Dios no contesta todas las ocasiones, pero en ocasiones contesta oraciones, pongan atención, que no están en su voluntad. ¿Cómo es eso? Ahorita lo vemos. Pero en ese contestar esa oración por la insistencia del que ora, en esa misma contestación está el juicio de Dios. Veamos. Versículo 8. Y no sean, Salmos 38, 8, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios, no quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán,
Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Versículo 19. Y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? O sea, comenzaron a desafiarlo, como Satanás cuando le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, y no tentarás al Señor tu Dios. Y estos estaban tentando a Dios. Cuando alguien dice: a ver, Señor, ahí dice tu palabra, a ver, dámelo. Tengan cuidado, cristianos. Vean lo que dice. Versículo 20. He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? No puede, ¿verdad? Pero ellos están desafiando a Dios. Dispondrá carne para su pueblo. Por tanto oyó Jehová su oración y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Escuchen el 23. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles, movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Usted sabe las codornices que cayeron allí, ¿no? Sigo leyendo, versículo 28. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Pregunta: ¿les respondió su oración? Sí, pero vea 29. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. Pero ahí no acaba. 30. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. ¿Qué hizo Dios? Contestó la oración, pero en la contestación estuvo el juicio. ¿Por qué? Por todo lo que provocaron, por todo lo que dijeron de Dios. Otro ejemplo: Israel, llegan con Samuel y dicen: Samuel, levántanos un rey, queremos un rey. Todas las naciones tienen un rey, menos nosotros. Imagínate, Israel era la única nación en el mundo que era gobernada directamente por Dios. Eso se llama gobierno teocrático. Dios gobernándolos a ellos a través de los profetas, de los sacerdotes y de los reyes. Pero el pueblo dijo: queremos un rey, queremos nuestra reina Diana, queremos tener un rey. ¿Por qué los amorreos tienen rey? ¿Por qué los jebuseos? Todos los pueblos de la tierra tienen rey y nosotros no tenemos rey. Entonces dice que Samuel se enojó y dijo: ¿qué están pidiendo? Queremos un rey. Fueron con el profeta juez, pues porque era el hombre de Dios. Entonces Samuel va con Dios y le dice: Señor, tu pueblo está pidiendo, dice, diles que se elijan el que quieran. O sea, les respondió la oración. Dice: porque no te han desechado a ti, Samuel, me han desechado a mí. Que escojan. Entonces llega Samuel y dice: escójanse el que ustedes quieren. ¿Cuál quieren? Y ahí va Samuel: quieren este, quieren este, quieren este. Y vieron al Saúl, así grandote. Y todos dijeron: ¡ay, qué guapo está! ¡Qué grandotote! Este es el que queremos. ¿A quién eligió el pueblo? A Saúl. ¿A quién eligieron? ¿Dios les respondió la oración? Sí. Pero ¿quién fue Saúl? Fue el peor de los reyes de Israel.
desvió al pueblo, los encaminó a la desobediencia. Fue un desastre, lo cual nos enseña que lo que nosotros decidimos hacer sin tomar en cuenta a Dios y la voluntad de Dios, siempre fracasará. Por eso todos los que dicen yo ordeno, ni saben lo que se están metiendo con Dios, ni se imaginan siquiera, porque lo peor que les puede suceder es que les venga eso que ellos dicen, pero en eso viene el juicio de Dios. Por eso, si tú quieres cambiarte de casa, comprar una casa, Señor, ¿está en tu voluntad que me endeude? Señor, ¿quieres que lo hagamos así, un crédito del Infonavit? A veces Dios te va a decir que sí, a veces te va a decir que no. Señor, si tú quieres, mira, yo quiero ir a buscar una oportunidad de trabajo a tal lugar, tal ciudad. ¿Quieres, Señor? ¿Me permites ir? Pero tienes que ser humilde en pedirle a Dios. Si el Señor quiere, haremos tal o cual cosa. Dios cumplió el deseo, hermanos. Termino con esto. De seguro no faltará quien diga: pastor, usted está enseñando a la gente a dudar. Mi respuesta es un rotundo no. Al contrario, les estoy enseñando que Dios contesta las oraciones que están alineadas a su voluntad y que no contesta ni está obligado a contestar aquellas que están en contra de su voluntad y en contra de sus planes. Y precisamente el tener este conocimiento es lo que te va a evitar que tú estés frustrado, que tú seas irrespetuoso contra Dios, que tú seas irreverente contra Dios, y cada vez que ores vas a ser humilde ante Dios. Y si Dios te dice no, tú dices como Pablo: tu gracia me sostenga, Señor. Pero si insistes, si quieres un rey, órale, haz lo que te da tu gana, pero allí llevarás el castigo, allí llevarás el juicio. Por eso, hermanos, debemos orar con humildad, aceptando su voluntad. San Agustín, siglo IV, padre de la iglesia, o sea, de los hombres que Dios usó en aquel tiempo, él dijo esto, dijo así: la fe completa, la fe perfecta, la fe madura, no es la que cuando tú pides lo que necesitas lo recibes. No. La fe madura, la fe perfecta, la fe completa, es aquella que cuando tú pides algo y recibes, pues le das gracias a Dios. Pero la fe completa, perfecta, es aquella que cuando tú pides y no recibes, sigues creyendo en Dios. Ese hombre tenía revelación. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos tener? Amén. Oren, pidan. Más claro que esto no puede ser. Yo no les estoy diciendo que no oren ni que no pidan. Yo les estoy diciendo que cuando pidan, pidan con fe, creyendo. Pero ese todo que ustedes pidan no significa que va a venir forzosamente. ¿Por qué? Porque puede estar en la voluntad de Dios y Dios te responde. Puede estar en la voluntad de Dios, puede tardar. Si no está en la voluntad de Dios, jamás esperes respuesta. Pero sobre todo, tú aceptarás lo que Dios decida hacer con tus oraciones. Creo que quedó bastante claro, ¿no?
¿Cuántos le dan gracias a Dios? Hay algo que Dios, sin reproche, cuando le pedimos nos da, y esa es sabiduría. Santiago: pidan sabiduría para saber cómo comportarse en las pruebas, en los sufrimientos, y les será dada sin reproche. Porque nos hace falta sabiduría. Hay oraciones que sí o sí, si tú le pides al Señor: Señor, transfórmame a tu imagen, ¿tú crees que Dios no va a responder esa oración? Va a decir: me urge responderte, y todos los días te voy a demostrar que te escuché. Por eso a muchos no les gusta orar eso. Por eso muchos se encuentran peleándose en contra de Dios, porque no entienden nada de esto. Al menos nuestra intención como pastores aquí es que usted entienda este punto de la oración cuando nos acercamos a Él. Vamos a orar. Pónganse de pie y oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que verdaderamente alimenta nuestros corazones. Señor, te queremos decir que ciertamente hemos fallado. No hay pretexto, porque allí está tu palabra. Pero sin duda muchos hemos sido afectados por esas enseñanzas que lo único que han producido es soberbia, autosuficiencia, jactancia, falta de respeto y reverencia hacia ti, Señor. Por toda la Biblia vemos a los hombres y mujeres de Dios que oraban, y siempre era un espíritu humilde, dispuestos a acatar tu voluntad. Muchas veces respondiste las oraciones de los hombres que aparecen en la Biblia, de Moisés, de Abraham, pero también hubo ocasiones en que no respondiste. Hasta con nuestro mismísimo Salvador Jesús. Señor, ahora entendemos y nos da mucha paz saber que si no hemos recibido respuesta después de tanto tiempo de hacer cierta petición, es porque no es tu voluntad. Y si es tu voluntad, bueno, tendré paciencia, Señor, para esperar tu respuesta. Si respondes conforme a mi deseo, en humildad, te damos las gracias, Señor. Si tarda, fortalece nuestra paciencia, Señor. Pero no queremos ser obstinados, y no queremos hacer peticiones donde la codicia, la avaricia estén detrás, motivando esas oraciones, porque no sea que nos las contestes como los israelitas en el desierto, o como Israel cuando pidió rey, y en esa respuesta tuya venga el juicio. Señor, líbranos. Queremos acercarnos siempre delante de ti con una actitud humilde, inclinando nuestra cerviz, reconociendo que tú eres el Señor, que tú eres el soberano. Perdónanos, Señor, porque te hemos ofendido, hemos pisoteado tu trono, hemos querido usurpar tu trono, hemos querido sentarnos en tu trono, en tu silla, que solo te pertenece a ti, Señor. Orando de esa manera tan ofensiva. Y no es eso, no es ni orando, eso es ordenándote a ti, Señor. Perdónanos. Oh, Señor, te pedimos por aquellos hijos tuyos nacidos de nuevo, que están siguiendo estas cosas, que te ofenden cada día, Señor. Pero algunos son tan ciegos que ni aún viendo que no hay resultados, siguen insistiendo, y luego se sienten frustrados, y luego te culpan a ti, Señor, de su fracaso, y te culpan a ti de su frustración. Señor, abre nuestros entendimientos, danos un corazón humilde para aceptar tu voluntad. Cuando vayan muriendo nuestros seres queridos, es porque así tú lo quisiste, Señor. Tú eres el dueño, tú eres el que das la vida y la quitas. Cuando a veces tú nos das y a veces nos retienes, Señor, tú eres el soberano.
Ayúdanos, Señor, como le dijiste a Pablo, bástate mi gracia, que nos baste tu gracia, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos, pues, Señor, que nos des un corazón humilde, que nos des sabiduría para saber dirigirnos a ti, Señor, no con altanería, no con soberbia y jactancia, sino con humildad, Señor. Y gracias porque tú eres un Dios que responde nuestras oraciones. Pero ahora entendemos que no todas, porque no todas entran en tus planes, porque no todas llevan los propósitos limpios. Pero hay otras que sí contestarás, Señor. Muchas nos has contestado, Señor. Pero ahora tenemos este balance, este equilibrio, y tenemos paz. En el nombre de Jesucristo, recibe toda nuestra gratitud, Padre.